Estábamos en este juego de negociación, que era el dilema del prisionero. Recuerden cómo era el tema. Tanto A como B, si elegían en forma individual, con sus propios intereses, a ambos le convenía delatar al otro, y si los dos delataban al otro, los dos se delataban mutuamente, cada uno estaba 3 años en prisión. En cambio, si se ponían de acuerdo en no delatarse, ambos estaban 1 año de prisión. Por supuesto que a ellos como prisioneros conviene estar 1 año y no 3 años. Está mejor. Entonces hay una solución no cooperativa, donde cada uno decide en forma individual, y una solución cooperativa, donde cada uno acuerda con el otro un mejor resultado. Y como son mejores resultados, si no fuese mejor el resultado, no habría vocación para llegar a esta solución cooperativa. Esto tipifica que es un juego de negociación. A los tipos les conviene negociar. Un juego de negociación. No es un juego de suma cero, no es un juego de coordinación pura, no es un juego de conflicto puro. Es un juego de negociación. Entonces, en los juegos de negociación claramente hay una solución no cooperativa y una solución cooperativa que es un poco mejor. Para llegar a la solución cooperativa es necesario hablar. Tiene que haber comunicación y tienen que coordinar conductas y tienen que respetarlas. Porque si alguno traiciona al otro, pasamos a los otros lados. Pero bueno, este es un ejemplo de juego de negociación, el dilema del prisionero. Quizás el tema tiene una connotación fuerte desde el punto de vista del ejemplo que uno piensa, porque dice, bueno, es mejor poner a los prisioneros separados y que no coordinen conductas. Pongámoslos en celdas separadas y alejadas para que no se pongan de acuerdo en tratar de hacer esto. Y de última dice, si los dos se traicionan, mejor porque van a estar más tiempo en cana, son delincuentes, que se jodan, ¿no? Entonces uno como que mira mal la solución cooperativa cuando uno mira un dilema del prisionero. Pero las soluciones cooperativas y no cooperativas no solamente se dan en situaciones de prisioneros. Hay otras situaciones donde se da el mismo formato, pero las situaciones no son, digamos, sobre delincuentes o sobre temas. Acá pongamos un caso de 2 jugadores, A y B, y acá tienen 2 alternativas, colaborar y no colaborar. Y ahí están los resultados, que son ingresos, que son ganancias. Indudablemente a los dos les conviene colaborar. Ahora, si miramos los resultados individualmente, tal como hacíamos con el dilema del prisionero, si el jugador A colabora y el otro colabora, gana 5, pero si el otro no colabora, gana 2. En cambio, si A no colabora, en vez de ganar 5, gana 6 si el otro colabora, y gana 3 si el otro no colabora. Indudablemente que al jugador le conviene no colaborar. Y cuando miramos al jugador B, miramos este segundo numerito que está acá a la izquierda, de cada casilla, y comparamos, si el jugador B decide colaborar, y el jugador A colabora, gana 5, pero si B no colabora, gana 6, gana más. Y si el jugador B colabora y A no colabora, gana 2. Pero si B decide no colaborar, gana 3. Indudablemente, 6 contra 5 y 3 contra 2, le conviene al jugador B ponerse en esta segunda columna de no colaborar, y al jugador A le conviene ponerse en la última fila de no colaborar. Con lo cual van a llegar al resultado donde cada uno gana 3. Acá le cambié los signos, le puse algún otro numerito, pero es que estos son ganancias. A los dos le conviene colaborar y sacar 5. ¿Y cómo hacemos para que salgan de esta trampa de no colaboración donde ellos aplican dominancia? Bueno, de alguna manera se tienen que sentar a coordinar conductas y darse cuenta que de esta manera ganan más entre los dos. Acá lo puse parejo, 5 y 5, 3 y 3, pero a veces puede ser que uno gane más y uno gane un poco menos. Bueno, esto puede llegar a verse sumando los beneficios. ¿Cuál es el mejor casillero? Si ambos fuesen socios, ¿cuál es el mejor casillero en el cual se tienen que ubicar? Y fíjense la suma de resultados. Si fuesen plenamente socios, que los dos colaboren, se llevan 10 entre los dos. Entonces no hay ninguna duda que es el mejor resultado al cual deberían ir, siempre y cuando puedan negociar algo, puedan comunicarse y coordinar conductas. Indudablemente que acá conviene colaborar en vez de no colaborar. Imagínense en un tema medioambiental. ¿Qué conviene?
¿Que todos colaboremos o que no colaboremos porque es lo que me conviene individualmente frente a lo que haga el otro? El otro no cuida el medio ambiente, yo tampoco lo cuido y yo saco mejor resultado que el otro, pero el medio ambiente se va a la miércoles. Bueno, eso es un buen tema para ver que hay una ventaja de la coordinación entre lo que sería un equilibrio con la solución no cooperativa frente a un equilibrio con la solución cooperativa, que tiene mejores resultados. Y lo vemos en los resultados finales. Pero para llegar a esto, si miramos bien cómo están repartidos los resultados, conviene colaborar. Esto es lo importante, y planteado de esta manera, planteado con un sistema de medio ambiente, tendríamos que verlo que ahí ya no es un problema de prisioneros. Está bien que no se pongan de acuerdo, total, se meten en la cárcel y que se jodan porque son delincuentes. No, sería un tema donde podemos llegar a beneficiarnos y nos perdemos de conseguir mejores resultados por no colaborar. Ojo este tema, es una visión distinta, es el mismo modelo de juego de negociación, de solución cooperativa y solución no cooperativa, pero acá pareciera ser planteado de esta manera como que es mucho mejor visto la situación de coordinación de conductas y de negociación. Y fundamentalmente esto, viendo si todos fuésemos socios y tomamos resultados totales, bueno, nos conviene a los dos colaborar. Tendríamos que ver después cómo repartimos internamente esto. ¿Dudas hasta acá con este tema? Bueno, si no hay dudas, voy a compartirles otro apunte que tengo acá que me parece interesante, que es la clasificación de los juegos. Y fundamentalmente yo lo que quise poner acá, no sé si se llega a notar bien, es poner las distintas clasificaciones que hablamos, de acuerdo a la suma del beneficio de los decisores, de acuerdo a los intereses que tienen los decisores, de acuerdo al grado de comunicación y acuerdos previos, y después la relación de los decisores, y después la frecuencia del juego y el tipo de solución propuesta. Esta es una especie de resumen. La primera clasificación que pongo acá, que es la más importante, es esta. Según el beneficio de los decisores, dijimos que había juegos de suma cero y juegos de suma distinta de cero. En los juegos de suma distinta de cero, que acá están sombreados en verde, tenemos juegos de suma constante, donde la suma de entre los dos jugadores da lo mismo, aunque se reparta distinto, es como un total, un mismo total que se reparte entre dos personas, y juego de suma variable, donde lo que gana uno, el otro puede perder, o que uno gane mucho, el otro gane poco, pero nunca en todas las combinaciones siempre se llega a la misma suma, es variable. Entonces, esta segunda circunstancia, de juego de suma distinta de cero, se dividen en juegos de suma constante y juegos de suma variable. ¿Y qué es lo que tiene importante esto? Los juegos de suma cero y los juegos de suma constante son naturalmente juegos de conflicto puro. ¿Sí? Suma cero y suma constante siempre dan lugar a juegos de conflicto puro. La solución va a ser no cooperativa. No hay otra solución que la no cooperativa. No hay soluciones cooperativas. En cambio, los juegos que son de suma distinta de cero y que son de suma variable pueden dar lugar a dos tipos de juego distintos: coordinación pura o negociación. Si los juegos son de coordinación pura, van a ser ya sea cooperativos o no cooperativos, el resultado es el mismo con cualquiera de los dos enfoques. O usan el enfoque cooperativo o usan el enfoque no cooperativo, de todas maneras van a caer en la misma casilla del juego. Eso es lo que caracteriza a un juego de coordinación pura o pura coordinación. Es como, a pesar de que no quieran, se van a coordinar. ¿Por qué? Porque como están repartidos los resultados, a los tipos les conviene coordinarse. Típico caso de la casa en llamas. Pero en el medio, los juegos de suma variable no van a ser de conflicto puro, pero también pueden no ser de coordinación pura, y da lugar a los juegos de negociación. Y acá puede haber dos cosas. Puede haber que uno llegue a la solución no cooperativa, es decir, los prisioneros no se ponen de acuerdo, o los tipos que tenían que colaborar deciden no colaborar los dos, cada uno lo mira desde el punto de vista propio, cada uno elige lo mejor para sí mismo,
sería el equilibrio del juego. Cuando uno habla del equilibrio del juego, está dando por sentado que cada uno decide pensando en sí mismo sin intervenir con lo que le conviene al otro, sin incorporarlo en su análisis. Y esa sería una solución no cooperativa. Pero el juego de negociación también da paso a una solución cooperativa. Y cuando hay soluciones cooperativas nos tendríamos que fijar en dos cosas. Que haya pagos colaterales o que no haya pagos colaterales. ¿Qué significa esto? Pagos colaterales o pagos compensatorios, o sin pagos colaterales o sin pagos compensatorios. Cuando hablamos del dilema del prisionero dijimos, bueno, yo no puedo decirle, un prisionero no le puede decir al otro, mirá, a vos te tocó 3 años, yo te hago 2 años de los 3 tuyos y vos te vas al año. O vos te vas ahora y yo me encargo de tus 3 años y yo me quedo 6 adentro. No se puede transferir esos resultados. Pero cuando estamos hablando de los otros tipos, si tenemos plata y de pronto es lo que ganamos uno y otro, uno puede hacer pagos y decirte, mirá, vos estarías perdiendo esto, pero yo te lo compenso, porque como vamos a ganar, yo me voy a ganar mucho más, entonces yo te compenso lo que vos perdés y encima te doy un plus. Entonces, hacé esto porque yo te voy a compensar todo lo que perdés y encima te voy a dar a ganar un poquito. Entonces, hay forma de transferir parte de los resultados. Por supuesto que cuando entramos en un juego de negociación y buscamos la solución cooperativa, en los casos en que no hay pagos colaterales, en que no se pueden transferir resultados entre uno y otro, tenemos que buscar un casillero donde todos tienen que mejorar su resultado. O a lo sumo, que uno se mantenga pero el otro mejore, pero no que pierda, porque si hay uno de los dos que tiene que estar en peor resultado, nunca va a llegar a esa solución cooperativa, obviamente. Y en los juegos que son de negociación y tenemos una solución cooperativa con pagos colaterales, lo que tenemos que buscar es la suma de resultados. ¿Se acuerdan que en la matriz anterior veíamos en eso que sumaba 10? Bueno, cuando esa suma es la más alta, ese es el lugar, porque como hay pagos compensatorios o colaterales, se pueden transferir resultados de uno al otro. Es decir, bueno, de todo lo que gano yo te voy a transferir un poco para que vos te veas interesado en entrar en este lugar. Así que, bueno, esto es un poco el formato de verlo. Pero, ¿qué pasa con los juegos de conflicto puro? En los juegos de conflicto puro dijimos que no hay soluciones cooperativas. Todos son no cooperativos. Y dentro de los no cooperativos hay dos formatos. Juegos estrictamente determinados, o llamados juegos con punto de silla, o juegos estrictamente indeterminados, o estrictamente no determinados, como quieran llamarlo ustedes, que son juegos llamados juegos sin punto de silla. ¿Qué pasa? En estos juegos que son no cooperativos, que son de conflicto puro, en los juegos estrictamente determinados hay un punto en el que convergen, por supuesto, cada uno decidiendo, mirando su propio ombligo, porque es un juego con solución no cooperativa, es un juego de conflicto puro, llegan a un casillero dentro del juego o a un resultado dentro de la interacción, que da lo mismo si empezó primero el jugador A y después continuó decidiendo el jugador B, o si empezó primero el jugador B y después continuó decidiendo el jugador A, o los dos decidieron al mismo momento, caen en una casilla siempre en la misma, no hay ninguna duda. Y por supuesto, si el juego es repetitivo o no repetitivo, da lugar a la solución de algo que se llama estrategia pura. Es decir, una vez que uno ubica cuál es el casillero en el que van a caer, evidentemente uno siempre, aunque esto se vuelva a repetir, este mismo juego con estos mismos resultados, si yo tenga que varias veces volver a hacer lo mismo, indudablemente yo ya tengo claro cuál es la alternativa que voy a elegir, y el otro, mi contrincante, va a tener claro cuál es la alternativa que va a elegir, y se llama una estrategia pura. Siempre voy a tener previsto elegir esa alternativa ante una situación similar. Por eso, ante situaciones repetitivas, aplico la misma estrategia. En cambio, los juegos que no están estrictamente determinados, o llamados estrictamente indeterminados, sin punto de silla, pueden pasar dos cosas: que el juego sea repetitivo, entonces uno aplica una especie de estrategia mixta, que significa, bueno, a veces elijo una alternativa, a veces elijo la otra, el otro también a veces elige alguna alternativa o a veces elige otra, y en función de eso se va dando un equilibrio, donde a veces uno gana un poco más o uno gana un poco menos. Y en resumen llegamos a un resultado mejor haciendo esta combinación. Pero estamos hablando de casos donde el juego se repite. Es como si todos los días tengo que salir a, no sé, trabajo en un pueblo y estamos tratando de establecer formas de vender más productos, y cada uno tiene su estrategia de venta o de promociones o de bonificaciones, y cada día nosotros tomamos bonificaciones distintas. Bueno,
Vamos cambiando y un día yo le gano al otro, vendo más, otra vez le gana al otro y vende más que yo. Bueno, llegamos a una especie de equilibrio porque todos los días estamos haciendo prácticamente el mismo juego. En cambio, si el juego es no repetitivo, es decir, se juega por única vez y el juego no está estrictamente indeterminado, bueno, yo ahí tendría que aplicar un segundo criterio. El primer criterio, el típico para juego de conflicto puro, sería aplicar un criterio maximín, como el criterio pesimista absoluto, es decir, yo me fijo dentro de la alternativa qué es lo peor que me puede suceder en función de lo que elija el otro. Entonces trato de elegir lo menos malo. Porque si el otro tiene oportunidad de conocer mi decisión previa, evidentemente que como el juego de conflicto puro, él va a elegir lo que a mí me hace más daño. ¿Por qué? Porque al hacerme más daño a mí, él se lleva más. Si es un juego de suma cero, él se lleva algo y yo pierdo. Y si es un juego de suma constante, él se lleva más de lo que me llevo yo. Entonces es indudable que si el otro puede pensar esto, mi estrategia correcta sería pensar en el maximín, es decir, mirar lo peor que me puede suceder y elegir aquella alternativa que en el caso de que sea lo peor, no va a ser lo más malo. Pero eso sería lógico en principio. Ahora, ¿qué pasa si el tipo cambiándolo, aplicando ese criterio, el tipo consigue una ventaja? Porque él sabe que sí, yo voy a elegir con el maximín, pero si él se hace el tonto y no elige con el maximín, él saca una pequeña ventaja. Y bueno, ahí tendré que dar lugar a algún otro criterio, algún criterio como el de Savage, alguna otra, como para tratar de elegir la mejor alternativa. Entonces, si el juego es no cooperativo, va a ser juego, por supuesto, de suma cero, de suma constante, va a ser de conflicto puro. La solución no cooperativa y es estrictamente determinado, a mí no me interesa mucho saber si es repetitivo o no repetitivo, porque aplico la misma estrategia en función del esquema del juego. Pero si el juego es estrictamente indeterminado, si es repetitivo, puedo establecer una estrategia mixta, es decir, tantas veces juego esta alternativa, tantas veces juego esta otra. Pero si no es repetitivo, bueno, ahí tengo que jugarme a ver qué criterio se me da por aplicar para elegir en segundo lugar después del maximín. Porque el otro puede seguir aplicando el maximín como primer criterio, el más evidente, pero también puede decir, ah, no, pero si de vez en cuando cambio y no elijo el maximín, saco una ventaja. Y yo también tengo eso. Así que, bueno, a ver qué criterio hago para aplicar esto. Bueno, lo que había hablado de negociación, soluciones no cooperativas y cooperativas. El juego de negociación tiene las dos soluciones. Por supuesto, los juegos de coordinación pura, no importa si la solución es la cooperativa o no cooperativa, siempre llegan al mismo resultado. Y en el caso de los juegos de negociación con soluciones cooperativas, me interesa saber si hay pagos colaterales o no hay pagos colaterales. Porque hay dos maneras distintas con respecto a la solución que vamos a encarar. ¿Dudas hasta ahora? Esto no es nada más que tratar de enganchar la clasificación de los juegos, cómo va a operar el tipo de razonamiento de estos temas. Si ustedes ven el apunte de los juegos que está colgado en el aula, van a ver que uno trabaja con todo esto y los ejemplos están rondando dentro de este tema. Y hay ejemplos concretos con números concretos de cómo resolver cada caso. Si no hay más dudas, dejaría de compartir esto. Yo tengo, ahora a mí no me cerró muy bien el tema del punto de silla y las diferencias cuando es repetitivo y no, eso no me terminó de cerrar. La otra parte sí la entendí, la de la compensación, Bueno, eso sí, pero cuando veamos un ejemplo, ahora voy a ver si puedo darles un ejemplo, vamos a ver ese caso precisamente. bárbaro, gracias. Voy a compartir esto otro, a ver si podemos compartir. No sé si ustedes están... Bueno, esto es un caso de un ejercicio que tomé en un parcial a un alumno que tenía apellido Amoroso. No sé por qué quedó acá el nombre del tema de este alumno, se llama Amoroso, le parece el juego televisivo Amoroso, pero olvídense del Amoroso, porque Amoroso era el apellido del alumno. Lo que pasa es que este era el tema de él. Pero bueno, vayamos al concepto de este caso. ¿Lo están viendo?
¿Hola? Sí. Bueno. Dice, en un programa de TV se van a repartir 2.000 entre dos participantes, A y B. Participante A, decisor A, participante B, decisor B, lo pusimos en las columnas, listo. El reparto del dinero se hará en función de las cartas que elijan ambos, no cartas que sacan, cartas que ellos eligen y tienen a la vista. Llamémosle 3 cartas, carta mayor, carta media y carta menor, para ponerle una, si no pongan un nombre distinto. Cada participante tiene su carta para elegir, cada participante tiene su carta para elegir. Entonces, cada uno tiene 3 alternativas. Cada participante tiene 3 alternativas. Y lo que se está poniendo acá adentro, o sea, un jugador elige una de las cartas y luego la hace el otro, quien conoce la elección previa realizada por el primer jugador. En el cuadro siguiente se observa el importe que se llevaría el participante A. Recuerden que se reparten 2.000, de acuerdo a su propia elección y a la elección que haga B. El importe remanente para llegar a los 2.000 lo toma B. Entonces, ¿cómo se ve este juego? Digámoslo así. Esto es lo que estamos viendo. Jugador A, hay para repartir 2.000. Acá están las 3 cartas de A. Puse en azul los resultados de A. No puse los resultados de B. Pero indudablemente cuando miramos esto, digamos, bueno, estos son los resultados de A. Vamos a ponerle al lado los resultados de B. Así, por eso los corrí para que se viera mejor. Y acá aparecen los resultados de B. Como siempre estamos repartiendo 2.000, es un juego de suma constante. Por lo tanto, cuando sumamos dentro de cada casilla 1.800 más 200, o 1.200 más 800, o 1.400 más 600, todos los resultados dentro de las casillas están sumando 2.000. ¿Sí? Por lo tanto, no hay ningún sentido en que haya una casilla que tenga mejores resultados que la otra. Por lo tanto, esto no puede ser un juego de negociación. Y menos un juego de coordinación pura. Así que cada uno va a elegir en función de sus propias necesidades. ¿Y esto cómo es que se ve? Miremos acá la matriz de suma de resultados, lo que acabo de decir recién. Si yo tomo todos los resultados y los sumo y pongo en la casilla lo que se llevan los dos, indudablemente que los dos jugadores se están llevando 2.000, que es el total a repartir. Por lo tanto, no hay un interés para que ellos combinen algún casillero especial, porque en el total siempre son 2.000. Así que lo que a ellos les interesa es cómo se reparte internamente esos 2.000. Y esto se ve de esta manera. ¿Qué es lo que hace A? Miremos a A, jugador A. El primer criterio que les dije era aplicar el maximín. Y A mira sus resultados y mira las alternativas. Olvídense del color verde que lo debe. Y fíjense A, que aplicando el maximín dice acá, si elijo mi carta mayor, dice A, el peor resultado que puedo obtener es que B elija la carta media y yo solamente gane 200. En cambio, si yo elijo mi carta media, el peor resultado es que B elija la carta menor y yo me llevo 800. En cambio, dice A, si elijo la carta menor, el peor resultado es que B elija también la carta menor y yo me llevo 600. Por lo tanto, ¿qué es lo que decide A aplicando el maximín? Elijo la carta media, porque así me llevo 800. Es lo mejor que puedo obtener ante la situación más desastrosa que haya, porque yo eligiendo esto, cualquier otra cosa que elija B, me va a llevar a ganar más de los 800 que tengo acá, que es lo mínimo que estoy seguro que puedo llegar a obtener. Entonces, así como A aplicó su maximín, B también aplica su maximín. Seamos un poco imaginativos. B tiene sus resultados por columna, entonces el maximín se está tomando por columna en vez de por fila, porque él tiene la matriz traspuesta, digamos, habría que mirarlo con la cabeza torcida para entenderlo. Entonces B dice, si yo elijo mi carta mayor, lo peor que me puede suceder es que A elija su carta mayor y B dice, yo solamente me llevo 200. Ah, se está llevando a los 1800. Pero ¿qué pasa si elijo la carta media? Y bueno, el otro elige la carta menor y me llevo 400, peor de los casos. ¿Y qué pasa si yo elijo la carta menor? Ah, entonces el mejor de los, digamos, el peor de los casos yo me llevo 1200. Con lo cual dicen, me conviene elegir la carta menor, porque en el peor de los casos me llevo 1200. Ahora, fíjense esto. A elige la carta media, pensando que B va a elegir la carta menor, y se lleva 800. Y B elige la carta menor, pensando que A se va a llevar la carta media,
y le da 1200. Indudablemente, el casillero donde coinciden ambos, el casillero que coincide en ambos, es este, carta media, carta menor. Pero bueno, acá tengo los resultados de los dos. Si yo quisiera trabajar solamente con los resultados de A, sabiendo que B tiene el complemento para llegar a 2000, sabiendo que es un juego de suma constante, o aún en un caso de juego de suma cero, yo en vez de aplicar el maximin para B, podría aplicar el minimax para A, y me da lo mismo. El minimax es lo contrario del maximin. En vez del máximo de los mínimos, aplico el mínimo de los máximos. Entonces veo los mayores resultados que se lleva A, 1800, 1600 u 800, y elige el mínimo de esos máximos porque sobre el resultado de A, el menor valor que se lleve A es lo que a mí me da mejor resultado. Así que aplicando el maximin de B con los resultados de B, que acá están en verde, o aplicando el minimax sobre los resultados de A, llegamos a lo mismo. A B le da que hay que elegir la carta menor. ¿Sí? Bueno, entonces la combinación está carta media y carta menor. El casillero donde se da este equilibrio está dado acá. Carta media, carta menor. Estos 800 de acá son estos 800 del maximin. Y estos 1200 de acá son estos 1200 del maximin. Por lo tanto, yo elegí, o A eligió y B eligió, pensando en ganar lo que realmente va a terminar sucediendo. Y para ambos resulta esto. Ambos están pensando en elegir la alternativa, pensando en obtener un resultado, y esto se verifica en la realidad. Cuando sucede esto, decimos que hay punto de silla o hay juego estrictamente determinado. Porque ambos obtienen, al final, lo que realmente esperaban obtener. Fíjense una cosa, cuando yo les pregunto, ¿qué es lo que va a elegir A? A no va a elegir 800, A va a elegir carta media. Cuando le pregunto, ¿qué va a elegir B? B va a elegir carta menor, no va a elegir 1200. Se va a fijar en los valores. A se va a fijar en 800, B se va a fijar en 1200 en función de los otros, y va a elegir la alternativa, porque siempre se eligen alternativas, no se eligen resultados. Entonces va a elegir aquella alternativa que, viendo los resultados, es lo mejor dentro de lo peor que le puede suceder. Y como cada uno llega a esto, indudablemente los resultados ambos los eligen del mismo casillero. Entonces ese es el casillero donde se va a dar el equilibrio. Y tanto empiece A eligiendo primero o empiece B eligiendo primero, van a caer en el mismo casillero. Ese mismo casillero es lo que hace que el juego esté estrictamente determinado. Los juegos de suma cero y también los juegos de suma constantes pueden ser clasificados en juegos estrictamente determinados o juegos estrictamente indeterminados. Este es un caso de juego estrictamente determinado. ¿Por qué? Porque ambos, si empieza A o empieza B, van a caer en el mismo casillero, en la misma combinación. Y el resultado por el cual eligen cada uno este casillero es el resultado que al final van a obtener. Porque, ojo con este tema, que A elija carta media no significa que el resultado va a ser este. El resultado va a ser este porque A va a elegir carta media y B va a elegir carta menor. Y A está previendo eso, si elige primero A y después elige B. Pero si el que elige primero es B y el que elige después es A, también B está previendo que él se va a llevar 1200 y que A se va a llevar 800. Él lo que está previendo es por lo cual elige carta menor. Y obtiene lo que él estaba previendo. Eso indica que es un juego estrictamente determinado. Miremos esto. La cantidad a repartir es 2000. B va a elegir la carta menor. Si lo miramos así, sería la carta menor para ver cuáles son los colores en función de B, si tienen alguna duda. Y acá tenemos visto el maximin de B, para que ustedes vean que da los 1200 que él está previendo, y solamente poniendo el resultado de B, para no complicarme la vida. ¿Qué fue lo que hice? Tomé el mismo caso,
lo puse mirando solamente B con sus resultados típicamente, y miré acá aplicando el maximín de B y cómo es que le daba los 1200 con la carta menor. Es lo que veíamos en el caso original que estaba acá. Para que no quede en duda de que viéndolo de una manera o de otra, B iba a quedar acá. Ahora bien, hagamos la forma extensiva. Hagamos acá el árbol del juego televisivo. ¿Y qué puse acá? Acá puse primero eligiendo a B y después eligiendo A, en función de lo que elige B. Y puse acá los dos colores, los dos resultados. Y B tiene estas tres posibilidades. Si elige primero B, que es lo que estoy tratando acá. Si B elige carta mayor, si B elige carta media, B elige carta menor. Pero si B elige carta mayor, lo que me queda acá son las tres selecciones de A. Carta mayor, media y menor de A. Que los resultados son estos, 1800, 1200 y 1400. ¿Y qué va a elegir? ¿Qué va a elegir? La de 1800, que le da más. Pero al llevarse la de 1800 acá, se lleva el resultado de B de 200. Entonces B va a elegir, en este caso, le va a quedar 200. Entonces, si B elige carta mayor, ya sabe cómo va a elegir A, y ya prevé que a él le van a quedar 200. En cambio, si elige la carta media, va a mirar a ver qué va a elegir A, y A va a elegir carta menor, va a ser 1600 y 400, a él le quedan 400. Si él elige carta media, sabe que la elección de A lo va a llevar a que él obtenga solamente 400. En cambio, si elige carta menor, dice, a ver qué va a elegir A, y A va a elegir carta media. Entonces, si elige carta media, a mí me van a quedar 1200. Indudablemente, ¿qué es lo que dice B? Yo quiero elegir carta menor. ¿Por qué? Porque él va a elegir carta media. Entonces, es la mejor situación que voy a tener. Eligiendo primero B y después A, B prevé, mira hacia adelante qué es lo que va a elegir A, y dice, bueno, si este tipo aplica la lógica, va a elegir estas cosas, y en función de esto, a mí me conviene elegir carta menor, porque es el lugar donde menos me perjudica. ¿Sí? Ahora miremos al revés. Pensemos que A elige primero y B elige después. A también tiene sus resultados, sus alternativas, carta mayor, carta media y carta menor. Pero cuando elige carta mayor, acá mira la elección de B, y B también tiene su carta mayor, media y menor. Si quieren, fíjense estos resultados en la matriz. Les voy a dejar esto para que lo vean después con tranquilidad. Y van a ver que cuando B mira acá, dice, ¿yo qué voy a elegir? Y voy a elegir carta media. ¿Por qué? Porque me gano 1800. ¿Y a qué le va a quedar? 200. Y en este caso, ¿qué va a elegir B? Y yo elijo carta menor, porque acá entre 800, 1000 y 1200 elijo 1200. ¿Y qué le va a quedar a 800? Y acá al final dice, si yo elijo carta menor, ¿qué voy a elegir? Y bueno, entre 600, 400, 1400, y elijo carta menor, 1400. Y si elijo menor 1400, ¿cuánto le va a quedar acá? 600. Entonces A dice, ¿a mí qué me va a quedar en función de lo que después va a decidir B? O 200, o 800, o 600. ¿Y qué me conviene hacer ahora que elijo primero? Elijo la carta media, porque sabiendo lo que va a elegir después B, entonces me conviene a hoy elegir la carta media. Indudablemente que A tiene mejores resultados que 800. Tiene resultados de 1800, resultados de 1200, de 1000, de 1600, 1400. Pero ninguno de esos va a ser posible en función de lo que va a elegir después B. Por lo tanto, hay que mirar, acá está la elección y la interacción estratégica. A decide pensando en lo que después va a elegir B, con lógica y con racionalidad. Entonces A dice, a mí me conviene que en el peor de los casos, porque A va a ser lo mejor para él, y en estos casos yo voy a elegir en aquel que me haga menos daño. Entonces fíjense, tanto en un caso que empezaba B, como vimos antes, si empezaba B primero, o empezaba A, la combinación es carta media de A y carta menor de B. Carta menor de B, carta media de A. Es lo mismo, carta media de A, carta menor de B. Esto, si ustedes hacen los dos árboles, empezando uno o empezando el otro, van a ver que llegan al mismo punto de equilibrio. Estarán en distinto lugar del árbol, pero el mismo equilibrio. Carta media, carta menor. Eso también es indicativo de que este es un juego estrictamente determinado. ¿Sí? Juego de dos jugadores, juego de suma distinta de 0, es un juego de suma constante, tiene las mismas características de un juego de suma 0, este está estrictamente determinado, posee punto de silla, por supuesto que de conflicto puro, los intereses son totalmente divergentes,
y la solución no es cooperativa, no tiene sentido que llegue a un acuerdo, porque el total son siempre 2000. Ya lo vimos antes cuando hacíamos la suma de resultados, siempre era 2000, no había sentido de que jueguen para eso. Pero vamos a poner una pequeña diferencia acá. Esto es más o menos los mismos resultados, pero cambié algunos. Por supuesto que es un reparto de 2000. Y por supuesto que acá llegué a la solución de que A elige la carta media pensando en ganar 800 y B elige la carta menor pensando en ganar 1100. Fíjense cómo elige cada uno, también aplicando el maximín A y el maximín B. Pero claro, ¿en qué casillero se encuentran al final? ¿Cuáles son los resultados que realmente se van a dar? Porque B, cuando piensa en estos 1100, está pensando en este casillero verde. Y A, cuando piensa en los 800, está pensando en este casillero rosado. Pero si A elige carta media y B elige carta menor, el casillero que se va a dar es el casillero rosado. Y A va a obtener lo que pensaba, pero B no va a obtener lo que pensaba. En este caso le va a obtener más de lo que pensaba. Mirá vos. Él pensaba que en el peor de los casos se llevaba 1100. Oh, sorpresa, se llevó 1200. ¿Y esto qué significa? Que el juego no está estrictamente determinado. Porque cuando B piensa en esto, resulta que él pensaba ganar 1100, se gana 1200. No se, o sea, uno confirma sus expectativas y el otro no. Es más, si es un poco inteligente y dice, pero si B va a elegir carta menor y va a elegir pensando en estos 1100 que están acá, ¿por qué yo no me hago el tonto y elijo carta menor? Entonces, en vez de elegir carta media, elijo carta menor y me olvido un poco del maximín, porque acá me llevaría 900, porque el otro es un gil y se va a meter en aplicar el maximín. Entonces yo lo voy a madrugar y me voy a llevar 900. ¿Y qué pasa si B piensa, pero A es muy vivo, y si piensan que yo voy a aplicar el maximín a rajatabla y él me va a poder madrugar con esto, entonces ¿yo qué hago? Y yo me tiro para acá, elijo carta media, entonces lo voy a reventar, me voy a llevar 1600, lo voy a reventar y se vaya solo 400. Y cuando A vea esto diga, ¡ay, me mató! Y si me mató esto, ¿por qué no elijo carta media que me llevo 1200? Y B va a quedar como un tonto llevándose solo 800. Bueno, se dan cuenta que la cosa puede ir dando vueltas. Si este juego fuese repetitivo y se juega todos los días en la misma manera, indudablemente que al principio podría aplicar maximín y maximín. Pero una vez que le toman la mano, dicen, y bueno, de vez en cuando lo traiciono y juego acá. Y el otro va a decir, bueno, de vez en cuando voy a traicionarlo y jugar acá, en vez de jugar la que tengo. Entonces acá el juego no está estrictamente determinado. Y yo no lo hice, pero si quieren tomarse el trabajo de hacer los dos arbolitos, empezando A y empezando B, pero con los resultados que están acá, van a encontrar que si empieza A llegan a un lugar y si empieza B llegan a otro lugar, a una combinación distinta. Eso también es un indicativo de un juego que no está estrictamente determinado, o juego estrictamente indeterminado, donde lo que teníamos antes, en el caso anterior, a ver si lo puedo mostrar, el caso anterior era este, acá teníamos una estrategia pura. Siempre A, cualquiera fuera la situación, elija primero, elija después, o elija al unísono, siempre va a elegir carta media, y B siempre va a elegir carta menor, elija primero, elija después, o elija al mismo momento que A, en forma simultánea. Sin embargo, en este caso, si elige primero A, llegan a una combinación, si elige primero B, llegan a otra combinación. Entonces no es lo mismo que elija primero A que elija primero